Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroy. Estamos a 9 de julio del año 2025. Primero que nada les pido mil disculpas a todos por el día de ayer. Estuve muy ocupado haciendo gestiones para el próximo viaje que ya arranca en 21 días más. Ayer, dentro de todas las cosas que me tocaron hacer, me tocó tomar los ramos para el próximo semestre que voy a estar estudiando en Chile, que incluye victimología, incluye sistemas de seguridad pública, incluye ética y deontología profesional, incluye, aunque no nos guste, los ramos de estudios de género para la formación profesional y también ya el seminario de práctica de criminología y seguridad, esta licenciatura que estoy estudiando para todos ustedes. Y dentro de todo lo que hice el día de ayer, también estuve leyendo entre trámite y trámite todo lo que pasaba con esto de las Fuerzas Armadas, esta reunión de Gabriel Boric con los comandantes en jefe y con la ministra de Defensa, todas las opiniones de las personas en general, y hay que analizar algo, que esto es responsabilidad no solo del presidente de la República, que es el administrador del Estado, sino que acá hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad por la infiltración del narcotráfico a las Fuerzas Armadas chilenas, en este caso al Ejército y a la FACH. No hemos sabido nada de la Armada. Y es un asunto sumamente complejo que abarca muchos niveles, pero que hay que ser capaz de mirar desde fuera de la caja para entenderlo. Hoy tenemos personas que están a favor, otra vez, yo le llamo el síndrome del partido de fútbol. Como el país en general no está acostumbrado a estos hechos de corrupción, es nuevo en Chile, generalmente tienden a dividirse los comentarios entre izquierda y derecha, entre los que están en contra o a favor de las Fuerzas Armadas, y quienes tienen cierto cariño por las instituciones tratan de no hablar para no dañar a la institución. Obviamente quienes tienen ciertos intereses económicos, se presentan a licitaciones y un montón de otras cosas, no van a hablar en contra de los comandantes en jefe. Y entonces todo el mundo trata de ser bastante cuidadoso a la hora de emitir algún tipo de opinión, porque no quiere verse comprometido, milita en algún partido político, tiene algún tipo de interés creado, tiene familiares que son conocidos de... y entonces se arma una pelotera de San Quintín donde obviamente todas las opiniones son respetables, todas las opiniones que se basan en el marco del respeto, obviamente uno las lee, no las comparte, las analiza, pero hay algo que hay que tener sumamente en cuenta y que acá hay responsabilidad. Es que la primera responsabilidad es del presidente de la República, pero que aún presidente de la República, que tiene una discapacidad mental y que tiene serios trastornos de personalidad y que es un paciente psiquiátrico, no se le puede pedir que asuma responsabilidades si no es capaz de asumir las propias responsabilidades de su vida. Y por otro lado, son simplemente un monigote de quienes lo colocaron como presidente de la República, quienes le pidieron a sus militantes y a todos que votaran por él. Entonces, no le podemos pedir nada al presidente. Bueno, sacando al presidente de lado, un tipo que viaja a 1000 kilómetros a votar a Punta Arenas con su papá, o sea, no le podemos pedir mucho, ¿no? Está el comandante en jefe, están los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que nos guste o no, tienen una responsabilidad tremenda. Y ustedes me van a decir, ¿en serio? Y sí, o sea, los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad, son responsables de que el narcotráfico haya infiltrado a sus ramas. Y tienen un grado de responsabilidad más encima sumamente importante. Porque desde esta visión, la responsabilidad principal de cada comandante en jefe, de cada Fuerza Armada, es asegurar la integridad de las instituciones. Primero. Entonces, y por ende, tiene que asegurar los protocolos y la aplicación de los protocolos de seguridad. Imagínense que
En el caso de los militares del ejército que conocimos, ellos se metían a Toma, que son los centros y el núcleo en el norte de todo este tipo de actividades del crimen organizado transnacional, y ellos ya era el 10º viaje que hacían. O sea, ahí no hubo integridad de la institución, ahí no hubo aplicación de protocolos, ahí no hubo nada. El 10º viaje que nosotros conocemos, no sabemos qué pasó antes. Y por otro lado, el transporte de ketamina, presunto transporte de ketamina porque no se ha oficializado, en un avión de la FACH, en una maleta, todavía no sabemos si fue el piloto, si fue el copiloto, si fueron los tripulantes, si fueron los mecánicos. Otra vez, no es primera vez que se hace. Y si se puede hacer, siempre uno dice, si es que se hace por abajo, es porque se hace porque tiene la venia de arriba. Es simple, es así, es una regla básica. Es como sumar 2 más 2 son 4. Entonces, frente a esto, sí hay mecanismos de control que se tienen que hacer y que yo no veo que a 48, ni a 72, ni a una semana nadie haya hecho. Por ende, el problema tiene que estar persistiendo, tanto en el ejército como en la FACH. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se realiza cuando pasa esta situación no se está haciendo. Y yo les voy a explicar más adelante cuál es el mecanismo que se utiliza. Primero quiero agradecerle ya a los 57.000 seguidores que están en el canal. Ya somos 57.000. Estoy sumamente contento. Estoy arrancando julio ya con 57.000 seguidores. Camino a los 58.000. Y si estás viendo por primera vez este video, te pido que compartas este video, le des me gusta y lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con los miembros de las Fuerzas Armadas, si eres parte del ejército o de la FACH, para que entiendas cómo desde la criminología y la seguridad nosotros miramos esto. Hay informes internacionales como el Índice de Integridad, Defensa de Transparencia Internacional del año 2021 que ya advertían que las Fuerzas Armadas chilenas eran altamente vulnerables a la corrupción. Esos son los informes que yo leía y que yo comentaba en mis programas de YouTube y muchos me trataban de zurdo infiltrado. Cuando yo veía los controles que las Fuerzas Armadas realizaban en sus cuarteles, veía y decía, acá esto es llegar y llevar. Porque acá las deficiencias en los códigos de conducta, hay deficiencia. Hay debilidad en los mecanismos de denuncia de las irregularidades y hay una falta de orientación clara sobre los riesgos de corrupción. Estos son factores que persisten al día de hoy. Esto ya, lo del ejército ya pasó, lo de la FACH está en pleno desarrollo y esto sigue. Si uno observa, los mismos controles operan a la entrada y a la salida de los cuarteles, los mismos controles operan en los aeropuertos, estoy seguro que los mismos controles operan en las carreteras de Chile. Entonces esto no son solo esos militares y esos aviadores, esto tiene que estar, esto tiene que seguir. Entonces, la cadena de mando tiene la obligación de establecer y mantener controles internos sumamente rigurosos. Tiene que fomentar una cultura de transparencia y tiene que sancionar ejemplarmente a quienes traicionaron su juramento, la bandera. Esto no es traición a la patria porque veo mucha gente que dice traición a la patria, traición a la patria es un delito en caso de guerra. Esto es un delito que está dentro del Código Penal. Esto es narcotráfico, directamente. Ahora, ¿está actualizado el Código de Justicia Militar para el narcotráfico? Estoy seguro que no. Entonces, Boric, que también tiene responsabilidad directa, se ha reunido con los comandantes en jefe para abordar estos casos y revisar la información que manejan. Y ese es el primer error. Ese es el primer error de este gobierno y ese es el error del Congreso, este es el error del Poder Judicial y este es el error de la justicia militar. Y ya voy a explicar por qué es un error. Después de los comandantes en jefe tenemos a la segunda responsable, que es la ministra de Defensa, Adriana del Piano, que está más perdida. La ministra tiene una responsabilidad política y tiene una responsabilidad de gestión sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy le podemos cuestionar su falta de proactividad frente a los casos previos que hubo y la necesidad de reforzar los controles internos, la necesidad de reforzar, por supuesto, la inteligencia y, por supuesto, en Chile, la contrainteligencia, que no funciona. Acá estamos viendo que los problemas, tenemos serios problemas de inteligencia,
La inteligencia, hay una frase que uno ve mucho en las películas y dice, la inteligencia está comprometida. Sí. En Chile hay una inteligencia política que funciona al dedal, perfectamente. La inteligencia de las Fuerzas Armadas funciona para perseguir periodistas y en eso son súper rápidos. La inteligencia de la PDI funciona para perseguir periodistas y en eso son súper rápidos. Pero para perseguir el crimen organizado transnacional son bastante lentos, no hay mucha proactividad. Entonces necesitamos un nuevo paradigma con respecto a la materia de inteligencia y contrainteligencia. Y por supuesto algo que venimos diciendo hace mucho desde este canal, fiscalización de áreas críticas, sobre todo en los aeropuertos militares. ¿Quién fiscaliza los aeropuertos? ¿Quién fiscaliza los regimientos? ¿Quién vigila al vigilante? A ver, uno esperaría que se impulsen medidas para contrarrestar la infiltración del crimen organizado transnacional, incluyendo la rotación de personal en zonas de riesgo y una tremenda fiscalización equivalente a la aviación comercial para carga y pasajeros en aeropuertos militares chilenos y en bases militares. Pero esto no ha pasado. Hicieron lo mismo que hacen siempre. Se reunieron en La Moneda. Con pompa y jabón, llegaron en sus autos con sus choferes, saludaron a la prensa, se sentaron en una mesa, se sacaron un par de fotos, subieron videitos para las redes sociales, hablaron, no tienen idea de lo que está pasando, pero los buenos hablaron y mostraron a la prensa y dijeron que iban a hacer cositas y que iban a investigar y que la FACH le dijo que no pasó los antecedentes, que el presidente le dijo que sí y ahí está todo el mundo opinando, pero finalmente el presidente no ha pedido disculpas porque las Fuerzas Armadas fueron infiltradas por el crimen organizado transnacional, no asumió la responsabilidad y nadie espera de un inmaduro que asuma la responsabilidad. Los comandantes y jefes siguen en sus puestos, junto a sus planos mayores. Loquísimo, porque en cualquier país del mundo esto pasa y ruedan, no literal, las cabezas de todos los comandantes y jefes que están implicados. Hoy, el comandante en jefe del ejército y el comandante en jefe de la FACH y toda su plana mayor se les debería haber dado baja inmediata. Sacar a toda esa gente en la base aérea de salida donde partió el vuelo de ketamina y donde llegó, todos esos oficiales dados de baja automáticamente. Todo el mando cambiado. Baja, mando cambiado, investigado a la justicia civil. Fin. Y lo mismo el ejército. Yo no sé si en el regimiento 2 acorazado de Iquique ya dieron de baja todo el alto mando. Si el comandante lo dieron de baja, si a su plana mayor lo dieron de baja, si a las unidades, a los comandantes de las unidades a las que pertenecían esos suboficiales del ejército ya los dieron de baja. Eso es lo que se hace en un país normal. No he leído que haya pasado absolutamente nada. Entonces tenemos un problema con el presidente, tenemos un problema con los comandantes en jefe y tenemos un problema con la ministra del Interior. Y ni que hablar de los payasos de Interior y Seguridad. O sea, acá estamos hablando de Lizalde, que no tiene idea tampoco, que solamente sigue manuales. Y tenemos a otro que es un fanático de la memoria de los presos políticos de 1973, de que con suerte respira, que es Luis Cordero. Estos ministros, en el ámbito de la seguridad pública y la prevención del crimen, también tienen responsabilidad grave. Ellos no controlaron el espacio aéreo, ellos no controlaron las carreteras en el caso de los oficiales del ejército, ellos no previnieron el acercamiento desde afuera hasta las unidades militares o hasta los efectivos. Acá tienen responsabilidad porque la infiltración del crimen organizado transnacional en las Fuerzas Armadas es un hecho sumamente grave. Es materia de seguridad nacional. O sea, el crimen organizado transnacional hoy tiene acceso a toda la data de esas unidades. Todo. O sea, en el caso de los aviadores, toda esa unidad y todo lo que hay adentro está comprometido. En el caso de los miembros del ejército, toda esa unidad y todo eso está comprometido. Cuando se encuentran casos en las policías, ya sea carabineros o la PDI, toda esa unidad y todo está comprometido. Por ende, todo hay que cambiarlo.
para anular la información que los oficiales, suboficiales, PDI o carabineros corruptos le hayan entregado. Y se tiene que anular todo y se tiene que investigar todo. Como ven, es un tema sumamente complejo, porque el rol de los ministros se supone que es coordinar las acciones entre las distintas instituciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas, para combatir el crimen organizado. Y si están permitiendo que se infiltren en las Fuerzas Armadas y en la policía, estamos hablando de que toda esta porquería del derecho positivo, la criminología positiva, que son todos estos cursitos que se dan en Chile en materia de seguridad, son todos basados en todo el positivismo, todo lo que es progresismo. No hay ningún ramo, no hay ninguna especialización en materia conservadora ni punitiva. Todo es culpa de la sociedad y nada es culpa de los pobres antisociales. Entonces nosotros tenemos que bancarnos todo el desmadre que hay. Sobre esto quiero agradecerle a todos los que han realizado sus aportes voluntarios para que yo siga trabajando todos los días para ustedes. Yo estoy haciendo este video, son las 9:55 de la mañana. Después de hacer este video ya me pongo a estudiar para los exámenes finales. Después espero encontrarme con todos ustedes en el vivo de las 8 de la noche. Y quiero agradecerle a todos los que se mantienen realizando sus aportes voluntarios, obviamente a 21 días de viajar a Chile y a 11 días ya empezar un trabajo desde el 21 al 28 de septiembre en Buenos Aires para aprender sobre las políticas de prevención del delito, obviamente en Cava y en toda la Argentina en general, que hoy tiene a la Argentina el Día de la Independencia. Saludo a los argentinos que van a ver el video el día de hoy, 9 de julio. Deben estar comiendo locro, alguno, o guiso de lenteja, o alguna empanadita de carne, celebrando el feriado. Ellos están ordenando su país. Y en realidad da envidia, porque nosotros tenemos un país sumamente desordenado. Así que mientras ustedes realizan sus aportes voluntarios en la cuenta RUT, les agradezco. También está la cuenta del Banco Falabella. También me pueden invitar a un café en Buy My Coffee. También pueden hacer su aporte en cripto en Binance. También pueden hacerlo en el link de PayPal y también pueden hacerlo en el link de Patreon. El rol de los ministros es coordinar la acción entre las distintas instituciones de seguridad, incluyendo la Fuerza Armada, para combatir el crimen organizado. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó lo ocurrido como el hecho más grave del que hemos tenido registro en el último tiempo. Y el gobierno ha anunciado un conjunto de medidas para aumentar los controles y detener lo que denominan ellos permeabilidad. Me encanta cómo se rebuscan los políticos chilenos en las palabras. Detener la corrupción dentro de la Fuerza Armada, hay que decirlo, la delincuencia. La ley 21.575 sobre persecución del narcotráfico y el crimen organizado, si bien es más reciente, busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar este tipo de delitos. La responsabilidad acá es compartida. Y eso lo tenemos que tener todos claro. No desde la pomada que te venden los periodistas, la pomada que te venden los políticos de uno u otro sector. Acá no pueden decir las responsabilidades son individuales y no es la... No. Como estamos viendo en este video, si bien los directamente involucrados en los delitos son los principales responsables penales, acá los comandantes, la ministra de Defensa y los ministros del Interior tienen una responsabilidad jerárquica y política brutal. Falló la prevención, falló la detección, falló el combate a la infiltración del narcotráfico. Fallaron la implementación de medidas que realmente fortalezcan la integridad de la institución. ¿Y por qué? Porque siguen amañando licitaciones, siguen dándole asesoría a los amigotes, siguen beneficiando al compadre, al amigo, al cuñado, al primo y al hermano. Y no están escuchando a los que realmente les están diciendo, flaco, esto te va a pasar 3 años antes. No, se hacen los boludos, miran para el lado. La gente está loca. Los que avisaban todo esto decían, no, la gente está loca. Bueno, estamos tan locos que finalmente lo que le avisábamos en el año 2021 pasó, lamentablemente. Y va a seguir pasando. Ahora, ¿qué medidas hay que tomar? Bueno, si me tocara estar conversando con un presidente, ponete que sea Johannes Kaiser el próximo presidente,
y estuviera su equipo de asesores y estuvieran todos y me llamaran a opinar, lo primero que le diría sería: presidente, primero remueva a todo el alto mando del ejército. Remueva a todo el alto mando de la Fuerza Aérea. Baja deshonrosa a todo. Por la responsabilidad jerárquica, política, en prevención, no hicieron nada. Remueva a todos los comandantes de las unidades, de la FACH y del ejército. Inicie una investigación civil. Una vez que los dé de baja, ponga fiscales. Haga tribunales especializados en corrupción política o en corrupción militar. Tribunales especializados que funcionen en paralelo a la justicia militar y obviamente mande un proyecto de ley para modificar el Código de Justicia Militar y para actualizarlo al crimen organizado transnacional. Remueva a su ministra de Defensa y remueva a su ministro del Interior y remueva a su ministro de Seguridad Pública. Bueno, entiendo que en el caso de Kaiser, me imagino, no va a tener un Luis Cordero como ministro de Seguridad, no va a tener un Elizalde como ministro del Interior, no va a tener una Del Piano como ministra de Defensa, porque son personas que no les interesa realmente lo que le pase a la ciudadanía, porque para ellos la ciudadanía es simplemente un número dentro de la estadística de criminalidad y delincuencia y no personas a las que hay que cuidar. Espero que todo esto, independiente de tu color político, te sirva para entender cómo en otros países se ven estos hechos y qué es lo que se hace cuando sucede. Lo que se está haciendo en Chile está mal. La ministra Del Piano, y espero que algún senador, diputado de oposición vea esto, hay que hacerle un juicio político a la ministra y sacarla. No importa que queden 5 meses, que queden 6 meses de gobierno, no importa, hay que sacarla. Hay que iniciar comisiones investigadoras y presionar para que renuncie el comandante en jefe del ejército. Hay que iniciar comisiones investigadoras y presionar para que renuncie el comandante de la FACH. Hay que dar de baja a todos los comandantes de todos esos regimientos donde pasaron estas cosas. Y tienen que renunciar Álvaro Elizalde y Luis Cordero. Así de grave es. Mientras esto no pase, esto va a seguir. Nadie habló de aduanas, nadie habló del SAC, nadie habló de los controles carreteros, nadie habló de los controles aéreos, nadie habló del mantenimiento de los aviones, nadie habló de los proveedores que van a los regimientos a dejar la comidita, los repuestos. Esto cuando se investiga es brutal, porque uno se empieza a enterar de cuestiones que son... O sea, nadie revisó nadie habla de la lista de proveedores, quiénes entran a los regimientos, quiénes van, quiénes barren, quiénes dan servicios tercerizados, son empresas ligadas a estos grupos criminales o no. O sea, acá hay una licitación, se investigó realmente a la empresa a la que se le dio licitación para permitirle el ingreso a los regimientos, no se le dio. ¿Quién controla el paso de Quillagua? ¿Quién controla los puestos de Coquimbo, de La Serena, de Copiapó? Hay puestos de control. ¿Quién controla los talleres mecánicos donde se le hizo el doble fondo a la camioneta? O sea, ¿qué pasó acá? Son preguntas que son todas materia reservada. La ciudadanía no se puede enterar. ¿No les parece extraño? Digo, a mí me llama la atención, por no decirlo menos. Y bien los políticos que están pidiendo respuestas, pero mal quienes no están pidiendo la renuncia, no. Quienes no le hicieron un juicio político a Boric, era el momento para hacerlo. Quienes no le piden la renuncia a la ministra. Esto es más grave que vender una casa. Esto es más grave que lo de Maya Fernández. O sea, para que entiendan más o menos. Es más grave porque se comprometió a la seguridad nacional. Y nadie le pide la renuncia. Esto es más grave que lo de Isabel Allende. Esto es más grave que Isquiasiche. Esto es más grave que... Esto es súper grave. Y pareciera que nadie le toma el peso. Entiendo que ustedes sí le toman el peso que están viendo este video. Pero
Estamos en declaraciones en Instagram, en X, en TikTok, en opiniones van, opiniones... ¿Y la renuncia? ¿Y la ministra? ¿Y los comandantes en jefe? Empecemos por eso. ¿Y la ministra del piano? ¿Y el comandante y el hombre de paz del ejército? ¿Y el aviador nombrado por Boric? ¿Y el ministro del Interior, Elizalde? ¿Y Luis Cordero? ¿Dónde están sus renuncias? Si eso es lo que uno espera. Bueno, parece que vamos a seguir esperando hasta las próximas elecciones, el 16 de noviembre, a que pase algo. Piénsenlo. Leo sus comentarios abajo del video. Acá, desde lo científico, estos son los responsables. Ahora, lo que diga la prensa, lo que diga la oposición, lo que diga el oficialismo, son cuestiones de políticos. Pero esta es la realidad. Esa es la lista de responsables. Ahora veamos qué pasa con los responsables. En las próximas, estamos a miércoles, veamos qué pasa hasta el próximo lunes. Si hay alguna renuncia, si hay alguien dado de baja, si algo pasa. Si algo no pasa, enciendan todas las alertas y preparémonos para lo que viene. Un abrazo grande, que tengan un excelente resto de jornada y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Pablo Fontirrey. Gracias por estar.